Bienvenidos, bienvenidas. Hola Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, ¿qué tal? Hola Viviana, hola a todos los eufóricos de siempre, qué bueno. Comenzando febrero, 1 de febrero. Igualmente les comento que habíamos pensado para tener organizado el año que todos nuestros encuentros serán siempre el último martes de cada mes. Hay algunas que ponen cara rara. Ay, Marina pone cara rara. Bueno, en principio va a ser los martes a las 6 de la tarde, como estamos encontrándonos ahora, para que tengan tiempo durante el mes de devorar la cajita, devorar todo lo que tengan allí, y poder disfrutar de compartir la lectura que hacemos en solitario, pero se termina siendo una lectura que es un convite, una experiencia compartida. Así que aquí nos vamos a poder volver a encontrar. Si vos no podés, Marina, no te preocupes, nos juntamos en un café. Sí, me encanta. Y de alguna manera siempre se resuelve. Bueno, algunos anuncian que pueden y no pueden estar. De todas maneras, bueno, hay una posibilidad, no sé si esto se suele hacer, pero podría ser que si forman parte de Euforia y no pueden asistir, quizás pueden recibir la grabación, que es una manera de tener también un encuentro con la lectura propia, cotejada con todos los que estamos aquí. Estaría bueno. Solo para los eufóricos. Bueno, hoy nos tocó una autora. Yo no estoy ahora sin la computadora, estoy con el iPad, así que veo a menos personas y no manejo nada de cada uno que maneje sus micrófonos, así estamos ordenados. Ahora sí lo silenciamos para que no haya grillitos, salvo los que están a mi alrededor, porque yo estoy en el Tigre, así que está lleno de grillos y otro tipo de murmullos. Bueno, el encuentro de hoy, y realmente antes yo hablaba con los responsables de este espacio, y realmente hay algo que yo valoro mucho de la cajita y de ya hacia atrás, ¿no? Porque las líneas editoriales, si bien pueden planificarse hacia adelante, terminan definiéndose hacia atrás. Y realmente hemos tenido un muy buen alimento literario a lo largo del año, con una idea, con un faro de descubrimiento de autores y de autoras, sobre todo por ahora de autoras, vienen autores en el 2022 también, los hombres los dejamos para más adelante, pero están llegando justamente, muy buenos escritores, pero siempre desde esta perspectiva del encuentro con autores que fueron quizás no tan visitados en su época por las grandes luminarias que trascienden incluso a través del mercado, y que ahora justamente cobran una importancia, como sucede con los muy buenos clásicos, que es que renacen en otro tiempo. Y creo que este es el tiempo del renacimiento de unos muchos escritores del siglo XX, un siglo que con esas dos guerras dejó atrapados a muchos escritores entre las dos guerras. A una de ellas es a Marie-Louise Kaschnitz, que es la autora alemana que estamos leyendo durante enero, que estuvimos leyendo durante enero, que si bien tiene muchísimos premios y mucho reconocimiento en su país, no solo como poeta, como ensayista, como cuentista, como novelista, sino también como una autora, digamos, donde su propia biografía es una biografía importante para lo que fue la experiencia alemana del nazismo. Ella es una escritora que no ha sido muy traducida, o sea, si bien fue muy reconocida en su tiempo y en su espacio, no fue tan traducida,
y tenemos en hoja de lata justamente, creo que hay dos compilaciones de cuentos excelentes, una de ellas La Niña Gorda y otros relatos inquietantes, y la otra es La Sonámbula y más relatos inquietantes. La Niña Gorda, que da título a nuestro libro, era, creo, uno de los cuentos favoritos de ella misma, pero aquí la palabra inquietante no deja de ser importante redefinirla, porque no son cuentos fantásticos, sin embargo, hay atisbos. Entonces la pregunta es, digamos, ¿a qué refiere lo inquietante en estos cuentos? Que lo vamos a ir trabajando. Ella, por otra parte, es una escritora, de esas escritoras que se han desplazado. Y entonces, para Kashnitz, las ciudades, los lugares, tiene un libro que publicó Pretextos, si no me equivoco, que se llama Los lugares, que es muy importante. Los lugares definen una posibilidad de narrar desde yéndose. Ella tiene sus grandes ciudades de referencia, que son Roma y Frankfurt, siendo alemana, digamos, Frankfurt, pero también era una gran amante de Roma. Pero justamente en esa suerte de nomadismo entre ciudades y ciudades, ella escribía como si irse de una ciudad le permitiese generar una escritura. Escribía cuando se iba. Y esa distancia, al mismo tiempo, es muy notable cómo la trabaja en estos cuentos, en relación a la propia vida. Vamos a ir viendo de atrás para adelante, porque tiene alguna información interesante en lo que sería el epílogo de este libro. No es demasiado buena lo voy a decir, el esbozo biográfico, pero sí hay alguna información interesante en relación a donde aparece la idea de la literatura en Kashnitz, que es al final, en la página 174, cuando, por ejemplo, nos dan la información acerca de que para ella su escritura ha sido siempre la expresión de una vieja melancolía. La escritura como expresión de una vieja melancolía. Entonces, se escribe justamente no con lo actual es lo perdido. Lo actual es lo perdido. Lo actual no es la referencia inmediata de lo que está ocurriendo. Así como hay autores que trabajan con el ferviente presente para jugar con una sensación que no deja de ser interesante. A mí siempre me gusta señalar, cuando hay muchos relatos en presente, significa que no han sido, que todavía no han transcurrido, entonces uno como lector se siente muy inquieto, porque la historia que a uno le cuentan no es una historia que ya pasó, sino que es una historia que está pasando. Entonces eso produce como efecto de lectura la sensación de que ni siquiera quien nos cuenta la historia sabe cómo termina. Sin embargo, cuando se trabaja más en textos de ficción que refieren a viejas historias no resueltas, ella juega mucho con eso, con viejas historias no resueltas, que quizás por eso utiliza la expresión de una vieja melancolía. Vuelve ella, ahí nomás en la página 177 arriba, a apuntar el fondo enigmático que se esconde detrás de cada acontecimiento, ¿no? El fondo enigmático que se esconde detrás de cada acontecimiento. Y de nuevo, son historias que tratan de ubicar ese fondo enigmático, pero ese fondo enigmático justamente es lo que no se puede saber, lo que nunca se puede saber. ¿Cómo lidiar con lo que no se puede saber? Por eso también hay muchas historias de celos y de parejas, porque ese fondo enigmático es el fondo enigmático del desencuentro. Tal es así que hay un cuento que tiene que ver con el desencuentro,
Y otro que a mí me pareció excepcional, que después vamos a hacer nuestra hit parade, a ver cuáles son los cuentos favoritos del grupo de hoy, pero a mí me pareció excepcional el último cuento, el de las conversaciones. Las conversaciones lejanas me pareció muy bien, además, cómo está armado ese cuento. Pero más allá de eso, todavía quiero quedarme un poquito en el epílogo, con esta idea de empezar de atrás para adelante, porque me llamó la atención y me emocionó, debo decirlo, la cita que utilizan de Maeterlinck, porque es una cita que yo suelo utilizar, exacto, ahí ya Marina ya me conoce de los talleres, es una cita que en realidad está en otro libro. ¿Cómo? Que la vimos justo la semana pasada en el idioma analítico de John Wilkins. De John Wilkins, de Borges, exactamente, ubicando ese texto, pero en realidad es una cita que yo en algún momento supe dónde estaba, digo, en qué obra de Maeterlinck estaba, porque no es tan fácil encontrarla. Mucha gente la ubica porque en realidad es una cita que el primero que la rescata y que la utiliza es Robert Musil. Y me importa citar a Robert Musil, primero porque es un escritor austríaco, contemporánea de la autora que estamos leyendo. Robert Musil se lo conoce mucho por El hombre sin atributos, pero esta cita que aparece aquí en este libro, en la página 177, está en el libro precioso de Musil que se llama Las tribulaciones del estudiante Törles. En Las tribulaciones de Törles aparece esta cita de Maeterlinck, que en realidad la podemos trasladar a toda la, digamos, mira, buenísimo. Tendría que estar esta cita al principio en esa edición. Yo no tengo esa edición, yo tengo otra edición. Yo tenía fotocopias de este libro, porque lo vi en adolescencia en la facultad, nada que ver, porque el protagonista es un joven adolescente, y cuando lo sacaron, es como que me enganchó ahí, como decir, ay, el libro que leí en fotocopia, pero sí, esta edición tendrá un par de años, 2 o 3 Esa está años. preciosa. Sí, es nueva. Esa está preciosa. Tiene el epígrafe de Curiosa que soy, que voy a leer ahora en este momento. Tendría que estar el epígrafe de Maeterlinck. Maeterlinck es un premio Nobel, en realidad belga. Sí, lo tiene acá. Buenísimo. Sí. Perfecto, entonces estamos bien. Mucha gente tomó esta cita del libro de Musil, porque no está en los libros habituales de Maeterlinck, digamos. Sí, Marina. Yo estuve buscando por el taller, la cita, y la cita por lo menos en inglés la encontré en un libro que se llama El tesoro de los humildes. Sí, puede ser que esté ahí, sí. Sí. Encontré la cita y dice que es sacada de ahí. No, claro. Sí. Y la cita, bueno, dice así. Digo porque en realidad tiene mucho que ver con esto del fondo enigmático. Fondo enigmático que no podemos saber, no solamente porque el otro esconde algo, sino porque no hay palabras para decirlo, que no es lo mismo. Que el otro esconda algo que no haya palabras para decirlo. Dice así Maeterlinck: apenas expresamos algo, lo empobrecemos singularmente. Creemos que nos hemos sumergido en las profundidades de los abismos, y cuando volvemos a la superficie, la gota de agua que pende de la pálida punta de nuestros dedos ya no se parece al mar del que procede. Creemos que hemos descubierto en una gruta maravillosos tesoros, y cuando volvemos a la luz del día, solo traemos con nosotros piedras falsas y trozos de vidrio. Y sin embargo, en las tinieblas relumbra aún inmutable el tesoro. Es decir, no hay manera, aunque toquemos el tesoro, de dar cuenta de él. Y sin embargo, el tesoro existe. El enigma, si podemos pensar en términos del fondo enigmático, el fondo enigmático al que se refiere Kashnitz, es muy parecido, y por eso está la cita. Y después otra cuestión que me pareció muy, muy atinada al final es un comentario de ella,
en un discurso cuando recibe el premio de literatura que recibió, que es muy importante, el Georg Büchner, y dice así, página 178. Quería traerlo además por si acaso se quedaron con los cuentos y vale la pena agregar el comentario de la autora. Ese día había subido con unos amigos al monte Imeto para visitar un monasterio bizantino. Estas antiguas iglesias griegas de los monasterios son muy pequeñas y oscuras, macizas y sólidas, como agarradas al suelo. En la iglesia de Kesariani habíamos comprado todos un par de finas velas, las habíamos encendido y colocado en un candelabro, un poco torcidas hacia afuera. Después habíamos visitado las antiguas celdas de los monjes. Mucho después, cuando ya había oscurecido y teníamos que despedirnos y regresar, volvimos a pasar por la iglesia. Entonces pudimos contemplar nuestras velas a través de un ventanuco en el que no habíamos reparado a la ida, que ahora estaban más cortas, pero que todavía lucían dentro de la iglesia cerrada. Esta visión tenía algo de excitante, como si hubiera pasado mucho tiempo y nosotros mismos fuéramos tan solo espíritus que visitan el lugar donde antes habían obrado como humanos. Al mismo tiempo, sin embargo, cada uno de nosotros albergaba un sentimiento de felicidad, la sensación de que el auténtico estar juntos perdura más allá de su duración real, y también de que las velas que encendimos seguirían iluminando, al menos para los próximos que por allí pasaran, y durante algún tiempo. De nuevo, ¿no? La melancolía, lo que perdura, y sobre todo el desdoblamiento que puede producirse en algún momento ante la revelación de lo acontecido olvidado. Es como de golpe irrumpe lo que uno olvidó y las velas se encienden de nuevo. Pero ya uno está del lado del observador de su propia vida. Ella trabaja muy bien, por eso también a esta autora, ya en otros hemos visto esta particularidad, se la considera una autora bastante psicológica desde el punto de vista de la confección de sus tramas. Piensen que en cada uno de los relatos ella ubica en muchos casos, una primera persona, también una primera persona del plural, hay un nosotros, pero alterna, hombre, mujer, y algo que hace, que realmente a mí me resultó muy, muy interesante, casi que podríamos renombrar este libro con el siguiente título: La expresión de una sospecha. En muchos de los cuentos está la expresión de una sospecha, ¿no? Como si por debajo de lo que se dice estuviese ocultándose siempre algo. Y entonces lo que se dice no es lo que se dice, es la expresión de una sospecha. Y por otro lado, lo interesante de estas primeras personas es que son primeras personas que discurren haciendo como conjeturas sobre sus vidas de una manera tal que nosotros como lectores, no sé si a ustedes les pasó, me pregunto también si les produjo este efecto inquietante, porque vuelvo sobre la palabrita, inquietante. Aquí inquietante no es género fantástico, aunque en alguno de los cuentos aparece un muerto dando una última visita, medio inesperada. Pero lo inquietante para mí es cuando un relato en primera persona, la primera persona habla desde, aunque se pregunte cosas, desde un supuesto saber. Es como si supiese de sí misma, aunque se pregunte cosas. Ella lo realiza de tal manera, esta escritora, que esas aseveraciones de la primera persona no hacen más que producir el efecto de nosotros como lectores ser testigos de un discurso que esconde. No sé si les pasó, de estar como escuchando a estas personas. La ventaja de la primera persona en la narrativa es que uno está como escuchándolas.
Y por lo menos en mi lectura me parecía que la construcción permitía que nos diésemos cuenta nosotros lectores todo lo que se oculta a una persona cuando se dice algo. No sé si se entiende bien, ahora lo vamos a ver de todas maneras. Porque es como si esas primeras personas quisiesen dar una versión de sus vidas, que claramente oculta un sufrimiento, una resignación. Y nosotros es como si observáramos a una rata en su laberinto. Somos como lectores que vemos a los personajes atrapados en la versión de sus vidas. Por ejemplo, bueno, ya el primer cuento que me pareció excepcional, Osos Polares, no sé a ustedes el efecto que les produjo, de inquietante, justamente aquello no dicho, aquello no contado, aquello supuesto, ese instante donde una pareja de algún modo mantiene algo, de nuevo, la sospecha nunca aclarada. La sospecha nunca aclarada. ¿No? Salvo una vez muerto. Pero bueno, ahí está la pequeña dosis de fantástico que tiene Osos Polares, ¿no? Además, este juego tan interesante de ubicar en lo animal un gesto, ¿no? El movimiento de la cabeza del oso polar, ¿no? Que eso es interesantísimo. De nuevo, como lo hemos visto quizás en otra ocasión, es lo que hace Clarice Lispector, ¿no? En muchos cuentos Clarice Lispector apela a los animales, a una gallina, a un perro, a un búfalo, para poner en evidencia ciertas cuestiones angustiantes del ser humano en gestos automáticos atribuidos a los animales, ¿no? Aquí los osos polares es fantástico como lo ubica, y al mismo tiempo esta idea, porque si suponemos que lo han leído, pero bueno, es ese momento en que ella le late el corazón, ¿no? Y es como si él escuchase ese latido y le diera una interpretación, le late por otro. ¿Cómo interpretar el latido de un corazón? ¿No? Es excelente ya como arranca este libro. ¿Qué se escucha en esa aceleración? Es como el miedo. ¿Vieron como cuando los perros olfatean? ¿Cómo se dice? Tiene un específico, la adrenalina del ser humano, que la adrenalina existe, fue estudiada, es un desprendimiento real. Entonces, ¿qué se desprende de uno cuando el corazón late por otro? Y queda para siempre ese latido como una gran pregunta. ¿Me esperabas a mí o esperabas a otro en tu vida? Y además, lo genial es que esa sospecha, en realidad es una sospecha que ella tiene consigo misma. Es algo que ella hubiera querido no ocultar. Y como lo ocultó, toda la vida se sostiene en ese ocultamiento. Pero está tan bien escrito, ¿no? Tan original el encuentro con ese marido que vuelve, que en realidad de la muerte prácticamente, porque ahí sí hay una resolución un poquito fantástica a lo Rulfo. Vieron que en Pedro Páramo
hay una característica genial, que es que cada uno de los que están muertos en Pedro Páramo, muertos se despiden de un vivo. Eligen un vivo para el último relato. Pero bueno, eso tendríamos que leer Pedro Páramo de nuevo. Después, por ejemplo, Sueños de Jennifer, ¿no? A mí ese me gustó, pero la resolución me pareció un poco no del todo original, porque la cuestión del sueño profético es algo remanida y es una resolución a un cuento así, un poquito rápida y sencilla, ¿no? Porque venía con los sueños de la niña, venía más oscuro todavía el cuento. Después, si quieren, empecemos, ¿eh? Veo que hay manos levantadas, no sé si significan que quieren comentar algo. Como yo hablo a veces de corrido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Laura. Sí. Es la primera vez que puedo llegar al taller y no tengo clara la dinámica. No sé si primero van a hablar de todos los cuentos y después, qué sé yo, cada uno dice lo que quiere, lo que piensa, lo que tiene ganas de compartir, o cuando, digamos, recién acabamos de terminar el tema de la conversación de osos polares, si ahí lo ponemos. Me parece, a mí me resulta más interesante no ser tan protocolar, ¿viste? De decir, bueno, se habla 50 minutos y se hacen comentarios al final. A mí me gusta que lo comentes. Si tenés algo para decir de ese cuento, sería buenísimo ahora. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, a mí en general, particularmente del libro, o sea, me gustaron los últimos, me engancharon más de una manera de decir, la manera de relatar de los últimos cuentos. Pero en particular, esperen que voy a poner la cámara para que me vean. Del oso polar, que, o sea, se va desarrollando, digamos, toda la historia que primero, o sea, uno no, o sea, toda una teoría se hace acerca de por qué el marido le habla y toca justo la tecla. Es como, yo lo pensé cuando terminó el cuento, en la última confesión necesaria para que él se pudiera llegar a morir. Como diciendo, o sea, era lo único que te había ocultado y tipo no me podía, o sea, no se puede ir a ninguno de los dos sin que yo me sacara este peso de encima, ¿no? Después de Sí, sí, sí. encontrarme cuál era el peso de encima, porque, digamos, como que, digamos, hay tanto suspenso que, y después, o sea, salta con el que estabas esperando a otro y que lo viste, y, o sea, da toda una vuelta que realmente, o sea, el final me dejó impactada. Muchas cosas me dejaron impactadas, algunas me dejaron como perturbada, Bueno, bien, pero bien. Lo inquietante debería perturbar. bueno, algunas cosas me dejaron perturbada, pero en este particular me pareció como, o sea, siento como que si me pasaría a mí, o sea, si fuera esa persona, digo, bueno, o sea, ese peso que me saqué de encima, no sé, una cosa medio extraña, ¿no? Pero bueno, Sí. esa es la manera que yo lo interpreté. No, está buenísimo, porque hay algo de eso. Es como, bueno, a la hora de morir, por lo menos, sacarse ese peso, o por lo menos saber. Pero en ese sentido yo decía lo de las versiones, como que las vidas son versiones. No hay una sola manera de estar, digamos, con otro. Y son versiones y son sospechas. No, y Son aparte, versiones y son sospechas. o sea, ella misma suponer de que él lo sabía y por eso le decía cosas cuando en realidad él ni siquiera estaba. O sea, ella como decir, tipo, lo sabe y no sé cómo decirle que era verdad porque ya le metí todo este tiempo, pero es una conversación consigo misma. Claro, por supuesto. Pero, Por supuesto. pero mantiene la mentira, incluso en la conversación que ella inventa, mantiene la mentira. Sí, mantiene la Sí. mentira en el borde de lo insoportable. Mantiene la mentira en el Sí, borde de lo sí. insoportable. Sí. Pero cuando, o sea, yo particularmente descubrí que, o sea, ella estaba hablando consigo misma,
dije, o sea, bueno, no sé, me imaginé un montón de cosas. Pero Bueno, pero lo como... que es interesante, perdóname que te interrumpa, lo que es interesante de este cuento es que justamente, fíjense que se puede escribir un cuento a partir de algo ínfimo, como ser el latido de un corazón, alguien que siente el latido de un corazón del que está a su lado. Y toda una vida se redefine por lo que no se dijo. Se va a buscar lo que no se dijo. Esto, digamos, en Freud hay una figura que a mí me parece muy interesante, que en alemán se llama Nachtraglichkeit, así de complicado, pero que es bastante más simple, traducida, que es la resignificación. Es decir, la vida parece que la estamos viviendo en el momento en que transcurre, pero en realidad el significado siempre es hacia atrás. Entonces, lo que está pasando aquí es aquel episodio que quedó atrás, nada menos que en el momento en que se encontraron, porque además no es cualquier momento, es el momento que dio lugar a que esa pareja existiera. Y existió por un equívoco. Existió por un equívoco. Y entonces, bueno, como bien decís vos, Laura, hay algo de sacarse el peso encima de decir, bueno, ¿esto fue verdad o no fue verdad? Geraldine, ¿querías decir algo? Con un cierto pesimismo. Hola. ¿No? Sí, Hola, con ¿qué un tal? cierto ¿Cómo están? pesimismo. Pesimismo y casi ironía. Sí, Yo Geraldine. creo que de eso, sí, quería enlazar y justo viene bien esta mención a la ironía, bueno, como es una excelente narradora, me ha sorprendido muchísimo, es una clase, ¿no? En directo todo el tiempo de cómo se narra, ¿no? Sí. Y el uso del silencio y su tensión, ¿no? No sé, lo enlazaba con pocos datos biográficos que tengo de ella respecto a su silencio y su autocrítica respecto a la época de la guerra, ¿no? Y su participación. Casi sería esa figura impensable en este momento de los artistas, ¿no? Que están como obligados a decir desde qué lado hablan, dónde están parados y todo lo demás, ¿no? Y ese silencio, yo creo que esa experiencia personal hizo de su oficio algo mucho más pulido, ¿no? En ese cuento. Bueno, hay una frase muy interesante en uno de los cuentos, creo que está en Deshielo, que dice, todo hombre es inocente y culpable. Que me parece muy simple, pero muy bien puesta, además, en ese cuento, pero que todo hombre es inocente y culpable. Entonces, escribir es tener en cuenta, digamos, esa imposibilidad de salirse de las dos instancias, ¿no? Después hay otro cuento extraño, no sé qué les pareció a ustedes, que es La avalancha. Leo página 35, creo, este comienzo tan particular. Existimos nosotros los que vivimos, existimos nosotros los que estamos muertos y también vivimos, pero de otra manera, quizá como plantas o como conchas que se abren un poco y dejan entrar el agua del mar, o como el alga abigarrada en la diminuta laguna de la roca, que es hermoso el comienzo, ¿no? Pero esta idea del cuento donde dice que no vivir es tan leve, no vivir es tan leve. ¿Cómo? Creo que es el mejor cuento de todos. Es una hermosura de cómo la vida, o sea, la vida que de alguna manera uno elige y la que no, digamos, que pudo haber sido, bastante poéticamente, y que no fue, pero de alguna manera siempre queda esa cosa de que qué hubiera sido de. Ellos en ese caso, bueno, se salvan de algo, ¿no? De algo que les hubiera pasado, pero
todo ese recorrido que hacen y esa vida que imaginan y todo eso y que después no pasó y como que sí que no. Y bueno, no sé si es porque, bueno, capaz un poco, me sentí un poco identificada con eso, con esa cosa de no saber qué camino va a tomar la vida, o si uno se está equivocando o está haciendo bien con lo que hace, ¿no? Esa, Bueno, como decía ella vos, es la excelente. incertidumbre, ¿no? La Sí. incertidumbre. Trabajar Ujú. y tener que vivir con eso, digamos, ¿no? Como decías vos recién. Muy Bueno, bueno. en ese cuento hay una frase que es importante, que es como, que es casi inevitable. Pero esto es muy fácil decirlo ahora, cuando todo ha pasado y ya todo se sabe. ¿No? Esta idea de que esto es muy fácil decirlo ahora, cuando todo ha pasado y cuando todo se sabe. ¿No? Que los únicos que pueden decirlo son los muertos. Digo, mientras estemos vivos no sabemos nada. Y porque no sabemos nada, entre otras cosas, escribimos. Pero sí, este es un precioso cuento sobre el no saber de la vida. La vida misma. Exactamente. Y que salvarse, de algún modo, es perderse la levedad de la vida de los muertos, ¿no? Es muy poético, es uno de los cuentos más poéticos de toda esta compilación. Luego hay otro que es muy interesante, que es El Paseo, ¿no? Que es la historia de Peter y Krista, que a mí me resultó muy bueno también. Me voy a la página 67. Que nuevamente, ya que antes mencioné a Musil, cuando mencionaba la cita que aparece en Las tribulaciones del estudiante Torles, Musil tiene además unos cuentos increíbles que son los cuentos de amor de mujeres, solo de mujeres. ¿No? Son cuentos del año 30 más o menos, relativamente contemporáneos a los que estamos leyendo, y donde esta idea de la medida del amor, la muerte. La medida del amor, la muerte. Y el qué harías si, en una pareja, qué harías si. Y aquí, en la página 67, me gustaría leer este momento, porque me parece importante, hacia el final. Es muy extraño, dijo Krista. Si yo no hablo, entonces no hablamos ninguno de los dos. Peter sonrió. Venga, vamos, dijo, pronto oscurecerá. El suelo del bosque se ocultaba ya entre las sombras. Jamás sientes necesidad de hablar conmigo, dijo Krista. No seas tonta, dijo Peter desenfadadamente. Contempla el camino mejor. Krista había tropezado y estuvo a punto de caerse. La distancia entre Peter y ella se había incrementado, y además de pronto se dio cuenta de que no era fácil alcanzar a Peter. A cada paso se sentía más torpe y pesada, el tobillo le dolía rabiar, no veía bien porque estaba anocheciendo y frecuentemente daba un traspié. Despreocupado y ágil, avanzaba Peter delante de ella y no caía en esperarla. Creo que nos hemos equivocado de camino, gritó ella. No, no, gritó él. Lo que ocurre es que vamos demasiado lento. Tendríamos que haber preguntado a alguien, dijo Krista. ¿Por qué? Dijo Peter indignado. Yo tengo un mapa. Seguramente nada es verdad, pensó Krista. Ni siquiera sabes leer mapas. Marchaban por un camino angosto que subía y bajaba. Por un instante el bosque se llenó de viento vespertino y bramaba constantemente. Después llegó la calma. Sobre los prados se alzaban jirones de niebla, anduvieron por el camino una hora. Krista no veía otra cosa más que los surcos de una rueda bajo sus pies y no oía más que el ruido de sus pisadas. Las suelas ardían, tenía calor y sed, pero sobre todo estaba cansada, cansada. Peter, dijo ella. ¿Vieron que está lo bien que hace, cómo se mete adentro y después cómo sale afuera el narrador, ¿no? O sea, se mete en el malestar de cada uno y después sale al encuentro de lo que se dicen. Esto es realmente forma parte de un descubrimiento, o por lo menos de un aporte de la literatura de la primera mitad del siglo XX, que lo encontramos en Katherine Mansfield también, y que tiene que ver con el monólogo interior y con esas conciencias
que se narran desde adentro, como si fuera una bolsa dada vuelta, y que permite contar historias de otra manera. Contar historias justamente por eso que pasa por dentro, y como si fuera un iceberg, ¿no? Y lo poquito que asoma en las conversaciones. Yo justo hoy empiezo también un taller de Carver, ¿no? Raymond Carver, estás por ahí, bueno, por lo menos ahí nos vemos. Raymond Carver, un escritor que yo disiento, digamos, un poquito con asociarlo tanto al realismo sucio, dirty realism, sino que más bien es un escritor minimalista, si se quiere, pero que, como estos cuentos, pequeñas escenas donde se juega todo, pequeñas escenas donde se juega todo, y donde contrasta, digamos, lo que el personaje se dice en relación a lo que los personajes se dicen entre sí. Entonces, Peter, dijo ella, después de todo este malestar previo, Peter proseguía caminando delante. Pensó, es bajito y demasiado ancho de cintura, es un egoísta, nunca me ha querido, no se ha vuelto ni una sola vez, no me pregunta si estoy cansada, quizás se ha olvidado de mí por completo. Perdón. De pronto dejó de seguirlo, caminó lentamente y acabó por quedarse sola en el bosque. En el suelo algo relumbraba débilmente, era el polvo que brillaba. Se quedó parada y escuchó las pisadas de Peter, que se alejaban. No es verdad que nos hayamos querido, pensó. Nos odiamos. Imaginó el dormitorio que compartían y deseó estar sola de nuevo, apagar la luz sin tener que dar las buenas noches sin besos. De pronto le llegó la voz de su enemigo mortal a través del bosque que la estaba llamando. Y mecánicamente ella siguió la llamada, que nunca le había despertado otra cosa más que alegría. «¡Crista!», gritó Peter, «ya hemos llegado». El camino se estrechaba y subía sobre una pequeña colina. La gran ciudad se extendía bajo los pies de Peter y Crista, con sus innumerables luces que titilaban y que proyectaban sobre las nubes más bajas un resplandor amarillo. Peter y Crista se encaminaron hacia las luces. Pequeñas villas se alzaban a diestra y siniestra en el camino, jardines con tullas que, oscuras y verticales, se recortaban contra la luz de la ventana. Ya no estaban solos. Por todos lados convergían ríos de gente que regresaban a la ciudad. Parecía una peregrinación. Sonó una campanilla brillante, no provenía de una iglesia, sino del tranvía, en su última estación. «Podemos comer aquí fuera», dijo Peter. «Más tarde el tranvía no irá tan lleno». «Sí», dijo Crista. Se sentaron a una mesa, cada uno leyó para sí la carta de comidas. Sobre la mesa estaba el pan ya preparado y empezaron a mordisquearlo. Luego llegó el vino. «Bebe», dijo Peter, «has caminado como una profesional». Crista bebió un trago, después se quitó los zapatos por debajo de la mesa, bebió de nuevo, su rostro ardía y las mesas blancas giraban a su alrededor, como en corro danzante. Allí estaba Peter sentado, no en el enemigo mortal, no, Peter. Y él la miraba tiernamente. «¿Es que no te he guiado bien?», preguntó él, «¿acaso no te ha gustado?». Crista se daba cuenta de que lo estaba olvidando todo. ¿Qué había pasado en realidad? Ella había llevado zapatos con tacones demasiado altos. «Ahora podemos salir cada domingo a pasear», dijo Peter. «Sí», dijo Crista. Y buenísimo. Sí. Es lo que yo diría, un ¿Qué es lo que ataque de ira. interpretaron? ¿Cómo? Yo creo que, A mí, perdón, pero parezco Pagani, pero realmente la gente que es irascible, la gente que tiene personalidad así, que se enoja mucho, y de repente se calma, puede entender perfectamente. Claro, eran los zapatos, se llevó zapatos que no se tendría que haber llevado. Es muy, muy bueno, muy bueno. Pero esta idea de sentir Odiar, hacia otro. odiar, y de repente, no pasó nada. Olvidarlo ¿Qué todo. pasó? Está muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Laura, ¿querías decir algo? Hay dos Lauras. Sí, Laura Nora primero. Sí, me daba la impresión, ¿no? Como que ella durante el paseo desconoce a la persona que lo acompaña. Y esto como que también como que se aleja de esa realidad del que la acompaña. Y no sé, me llevó a pensar también
no sé si también lo leí en el epílogo, ella escribió muchos de estos cuentos durante la Segunda Guerra Mundial, durante el nazismo, ¿no? Entonces, ahí mucha gente en realidad no conocía al otro, no sabía, ¿no? Qué era, si era un judío, si lo tenía que denunciar, o si lo iba a denunciar a uno, si uno era un judío. Entonces, no sé, por ahí como que quiso también trasladar a los relatos esta cuestión del desdoblamiento, de lo conozco o no lo conozco, quién es realmente, es la persona que me ama o yo me enamoré de otra persona que realmente no es esta, esa desconfianza. No sé, por ahí estoy delirando, pero... Es una tentación, digamos, apelar al contexto, porque es una autora que lo padeció y que además, qué contexto, ¿no? Le tocó. Sí, sin sí. embargo, lo clásico y lo actual de esta autora es que realmente hasta podemos obviar el contexto y ubicar la condición humana en todos los tiempos, ¿no? Sí. Perfecto. A mí me pareció eso precisamente, ¿no? Me recordó el cuento La Mosca. Sí, el de Catherine Mansfield. De Catherine Mansfield, sí. Digamos, en la propuesta narrativa, ¿no? Es como someter a alguien a unas circunstancias, esto es como vivir un matrimonio acelerado en pocas páginas, ¿no? Y que finalmente, bueno, encuentra un justificativo y a pesar de que en un primer momento reconoce, después de la larga experiencia de la caminata, reconoce que lo odia, y lo dice, no se lo dice, pero se lo dice a sí misma. Luego, bueno, se justifica, los zapatos eran Claro, pero también lo interesante es cómo da cuenta, ahora te doy a vos ahí que no sos Silvina Alonso, pero que debes ser. También lo que refiere, y me parece muy interesante, es cómo estamos plagados, siendo seres de lenguaje, de microficciones permanentes que nos argumentan cada sospecha o cada molestia, y que justamente esas microficciones como argumento de nuestros rabias, como decía por ahí, hacen a estos cuentos. Ella recauda esos argumentos que uno porta. Sí, Silvina, que no sos Silvina. No, en este caso soy Gabriel, pero... Bien, Gabriel. ¿Cómo Bien, andás? bien, pero apelamos a la ficción de Silvina. Dale. No, me parece, es muy curioso a veces lo que más me enriquece de estos encuentros es compartir, ¿no? Las visiones que desde lo mismo, las interpretaciones puede deducir cada uno, como la que contaba recién Laura. A mí me pareció muy interesante como desde una escena cotidiana de una pareja o de un matrimonio marca el distanciamiento que se empieza a generar a través de las adversidades cuando se presentan, ¿no? Y las adversidades que se dan, que justamente está dado por una actividad que iba a ser placentera para ellos en un principio y que está marcado también por la distancia de él que se va alejando y que va quedando atrás de ella, hasta que después justamente esa distancia se acorta cuando están sentados frente a la misma mesa compartiendo lo habitual de la cotidianidad, como puede ser una comida o un vino, y ahí ya no pasó nada, pero cuando esta conciencia de, uy, ¿en qué me metí en esto? De acá no vamos a salir más, que uno lo utiliza para cualquier cosa, está tan bien narrado, ahí sí, tan bien descrito, hasta que el otro se te convierte, tu propio ser con el que compartís la cama, se te convierte en un extraño que empezás a odiar en ese momento. Y me parece excelente esa descripción. Sí, porque trabaja muy bien las distancias, ¿no? En ese trayecto, está muy bien trabajada la distancia. Sí, Aldi, ¿puede ser? Sí, ¿cómo están? Bueno, más o menos comparto lo que dijeron todos, a mí me causó mucha gracia porque yo leía un pedazo de mi vida en ese cuento, de la mía, de mis papás, por ejemplo, yo veía mi papá muy de no ver el mapa y mi mamá, pregúntale a alguien, no, porque yo sé seguir el mapa, y como ¿viste? Y la mujer, bueno, la mujer en el caso, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Crista, Katy, iba a decir Crista, la veía mucho también en mí o en mi mamá, que uno siempre lleva algo, que se equivoca de elegir. No sé, yo no lo vi al lado de que ella se equivocó en elegir el zapato, sino en sí en toda la escena.
uno sale y dice, ¿por qué voy a salir hoy? No, porque mira si llueve, si esto, y lo va viendo, lo va viviendo, es la vida de uno, lo más mínimo que hace un fin de semana en pareja. Y después te olvidas, porque pasa eso, te olvidas. Yo realmente vi mi fin de semana con mi novio, que la pasamos genial, pero en el momento que lo está viviendo pasan estas cosas y vos por dentro decís, ay, mira el terco que me vengo a elegir. Y lo interesante es poder alcanzar ese olvido. Un psicoanálisis, Digamos, a través de un cuento, poder narrarlo hasta llegar al olvido, ¿no? Que Pero en claro, vez de quedarse, porque se llega al olvido tal vez porque finalmente estuvo todo bien, ¿no? Porque, digamos, hubiese sido otra la historia si él realmente se hubiese perdido, y no sé, por ejemplo, si hubiese perdido y hubiese pasado la noche en la montaña, o sea, que ¿cómo seguíamos? Ahí el olvido viene cuando está todo bien, cuando llegaste a la mesa, tenés la comida servida y te sacaste los zapatos por abajo de la mesa. Exactamente. Mira, me hizo acordar, nada que ver, pero me hizo acordar a mí, y es cierto lo que dice ella, que es lo cotidiano que vive uno. Yo en el 2019, en un viaje que fui a Europa, mi marido no me dejó llevar, me diciendo, llevar 2 pares de zapatillas, porque no podemos llevar tanto peso, porque hay que pagar, bueno, toda esa cuestión. Y yo quería llevar unas que eran, llevaba 2 buenas, pero quería llevar unas que eran impermeables. Y no las llevé. Y cuando fuimos a Lisboa, a un lugar muy hermoso, se llovió todo, desde temprano hasta la tarde, y yo terminé empapada, y llovió un montón de días después en Florencia, y yo todos los días estaba, no me dejaste traer las zapatillas impermeables. Y es el día de hoy que me acuerdo. Entonces con eso ya tenés un cuento, porque yo estaba todo el tiempo, ¿por qué no me traje las zapatillas impermeables? Y ahora estaría calentita. Y esas zapatillas, al final no las uso nunca. Y bueno, el tema de eso, ¿no? Que decís, está bien, yo respeto lo que me dijo él, porque obvio, él hace la valija, bueno, no hay que llevar más tanto peso, pero digo, bueno, ¿por qué no la llevé? No sé, en una bolsita, ¿no? Porque él hice caso. Pero esa situación de incomodidad, de no poder disfrutar tanto lo que estaba viviendo, que era maravilloso, porque pensaba en las zapatillas que me había dejado en Buenos Aires. Buenísimo. Los como decía también, dicen algunos escritores, los divinos detalles. Los divinos detalles. Son todos cotidianos, es todo el día a día, o sea, no hay nada, o sea, dentro de eso cotidiano está el misterio, está el detalle, está lo tenebroso, que no es tenebroso. Es genial, o sea, a mí me encantó. Ya tenés tu cuento. Sí. El olvido como forma de permitir la convivencia. Me parece interesante, porque viste, Silvia, que ella le dice en un momento, le plantea una circunstancia adversa y le dice, ¿qué haría si de golpe aparece acá un jabalí? Final de página 64, principio de página 65, dice, acá ya no hay jabalíes, dijo Peter, pero da lo mismo, dijo Krista, me refiero a qué ocurriría así, dime qué harías. Lo observó con mucho interés, ¿sabes? No me gusta ese tipo de preguntas, dijo Peter, como que ella le plantea la circunstancia adversa del ataque externo, y no se da, eso es lo interesante, ese ataque, no les aparece el jabalí o no les aparece, sino que justamente se da el de la pérdida del rumbo, de la llegada. Ese hecho, porque por ejemplo me acordaba por lo de Carver, un cuento que es el Faisán, que ellos van en la ruta y de golpe, que salió publicado en La Rana una vez en una revista cordobesa, y de golpe agarran un Faisán y empiezan a discutir y a partir de eso se divorcian o se separan y termina una escena final de él hablando con un camionero, pero me parece muy interesante como acá no hay un hecho disruptivo en concreto, la aparición de algo extraño ahí se entrecortó, que pone en jaque lo dado, sino lo propio dado es lo que se pone en jaque. Me parece interesante ese juego, no es tan explorado. Sí, tal cual. Después la niña gorda, que es el que le da lugar a este, digamos, el título, que no deja de ser interesante porque es como un encuentro cercano con el antiguo de uno, ¿no? Es como encontrarse de golpe con quien uno fue, pero había olvidado que fue, ¿no? Con esta niña gorda. Muy alemán, ¿no? ¿Cómo? Muy alemán. Muy alemán. El rechazo, o sea,
digamos, cuando ella misma conscientemente, o sea, nota que la rechaza, o sea, Sí. y después termina siendo, o sea, rechazando su propio, qué sé yo, pasado, o sea, desconociéndolo, o sea, desconfiándolo, no sé, Pero sí, me pero es muy sorprendió. interesante porque en general ubicar justamente lo que estás diciendo, ubicar el rechazo. Exacto, de identificar el rechazo, o sea, en nada, porque fue una tarde, o sea, como que en 5 minutos es como que se reflejó tanto que una locura. que se vio. Bueno, porque ella encuentra esos momentos donde se ilumina aquello que, digamos, que se revela de la vida pasada. Silvia, no sé si tenés el chat ahí en el iPad. No, en el Marcela, iPad no lo tengo. te leo si querés. Por favor, por Lo que favor. dice Marcela, dice, una pequeña incomodidad puede desatar la furia y poner en duda el amor. Me parece que de fondo el cuento narra la inconsistencia del amor, cómo puede pasar rápidamente al odio, a otros sentimientos, apenas nos invaden nuestros propios relatos. Exactamente, me gusta eso, apenas nos invaden nuestros propios relatos. Yo pondría, en vez de nos invaden nuestros propios relatos, pondría nos invaden nuestros propios argumentos, porque es como el relato en lo que podemos, por suerte, leer aquí. En cambio, el argumento es aquello que yo trataba de transmitirles al principio, que es con lo que se tapa el relato. En cambio, ella tira el hilo, la autora, y se desvanecen los argumentos que cada uno le otorgaba a su vida para que aparezca el verdadero relato. Sí, muy bueno lo de la incomodidad, me gustó. Después, bueno, está el cuento que es muy interesante, ¿Quién conoce a su padre?, que es la revelación. Esto es un clásico, ¿no? Como la carta que le revela el padre que desconocía que tenía, ¿no? Y él estaba afiliado a una madre. Ahí ya tenemos una cuestión del hijo, la madre y el padre, ¿no? Una relación aparentemente de empatía con una madre que excluyen, porque producen un efecto de exclusión del padre, y finalmente la carta última, como testamento, hace que el hijo de algún modo perciba que estaba entrampado en la madre, y a través de esa carta el cuento culmina con el alejamiento, ¿no? Está muy bien construido ese cuento. Y uno que, digamos que en un mediodía, ese que es un mediodía en junio, ahí cambia un poquito el estilo, la autora, vieron que trabaja mucho el monólogo interior en ese. Después no sé qué les pareció el tarado, que es otro, digamos, lleva al extremo lo de los argumentos ahí, ¿no? Me lleva pareció una genialidad de ese cuento. Yo me sentí en mi trabajo, literal. Me puse me estresó mucho. El tarado, pero te sentiste Me porque estresó mucho. Me estresó, o sea, porque me llevó al estrés de ser una persona no escuchada, que por no ser escuchada para mi interpretación, ya, o sea, y aparte muy comprometida con su tarea, o sea, su nueva tarea, ya, o sea, empieza más o menos a regalar una bicicleta a cada uno para que dejen de manejar, o sea, para mí sí, ya era una... genial. O sea, y aparte inventándose cada cosa que qué sé yo, nada, me dio mucho estrés. Igual ahora que decís eso, el peligro de los buenos principios. Claro, ahora que decís eso, Laura, me resulta interesante pensarlo de otra manera el cuento, porque vos dijiste recién, alguien que, digamos, se obsesiona con su trabajo y no es escuchado, ¿no? Como si también la locura, porque él termina justamente encerrado, la locura no es algo inmanente. No es que solamente él se vuelve loco con su obsesión de los accidentes, sino que el no ser escuchado también te lleva a volverte loco porque nadie escucha, que no es lo mismo porque es por obsesión.
Perdón, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sí, Silvia? Victoria, ¿cómo andás? Qué bueno. Bien. Me hiciste acordar a Solo vine a hablar por teléfono de García Márquez, que también hay algo de eso, si bien no está tan presente el discurso, digamos, delirante como en este caso, pero sí está esa cuestión de la sanción de los otros y cómo eso produce un increscendo que termina modificando absolutamente la vida del protagonista, digamos, ¿no? Claro, porque ahí la sanción es de afuera también. Es de afuera, por eso me hizo pensar eso lo que decían recién, porque una cosa, no sé, Diario de un loco de Gogol, y ahí realmente, bueno, él está metido en un sistema alienado y enloquece, pero es más el patos con TH del personaje. En este caso también hay una cuestión de no ser escuchado, y a dónde lo lleva. Y después el otro, que bueno, a mí me pareció muy, muy interesante, es Conversaciones Lejanas, me pareció cómo está resuelto sobre todo ese cuento, y cómo está escrito, ¿no? La alternancia de todos los diálogos, y el final, ¿no? El final de ese cuento, ¿no? Cuando dice... alguien había hablado de la incomodidad, y yo justo había notado un momento de incomodidad en el cuento Un hombre, un día. ¿Lo ubican? Página, que es el reencuentro entre un hombre y una mujer, en la página 133. También acá vuelve el pasado. O sea, también acá vuelve el pasado. Muchos cuentos en donde el pasado vuelve o sea, es lo que veo que se reitera, el pasado que vuelve y el desconocimiento hacia el otro, al prójimo, ¿no? Al que está al lado. El pasado tormentoso. Sí. Sí, y el pasado no resuelto, el pasado que permanece como enigma, ¿no? Como que no deja de ser por ese pasado que se puede proseguir también, porque el enigma también pulsa hacia adelante. Pero en la página 133, fíjense lo que dice en un momento dado. ¿Cómo es esta vida?, piensa el hombre enojado. Como si no hubiera llegado a nada. Director antes de los 50, centenares de hombres a su cargo, una familia, una casa. Él entonces tenía 27 años y escribía poesía y pintaba. Posiblemente habían hablado sobre esto. Y ahora ella esperaba ver algo parecido, pero a uno le sobreviene la vida. El trabajo lo atrapa, no tiene tiempo ni para leer. Tan solo su mujer lee por las noches en la cama y le cuenta algo, mientras a él se le van cerrando los ojos. Mi vida, dice con rebeldía y piensa, ¿cómo se le ocurre obligarme a rendir cuentas? También yo podría preguntarle por su vida. Seguramente se ha convertido en maestra de escuela o en escritora. Habla de una forma tan particular. Sí, eso debe ser, ¿no? La vida que no fue, otra vez. La vida que hubiera querido. No deja de ser terrible también, ¿no? Sí, como viene alguien del pasado a interpelarte sobre esa vida que uno por ahí soñó y que después se fue para otro lado, nada que ver. Claro, pero el que te interpela... Que por ahí uno olvida y cuando se encuentra con esas personas del pasado que esperan verte de una manera y de otra completamente distinta, viene el choque ahí, el recuerdo de, pero yo quería hacer otra cosa. Claro, es como los caminos que se bifurcan. Ibas hacia un lado, ahí en ese punto partiste hacia otro, pero resulta que más adelante te encontrás con una persona que te dejó en aquel momento. Y entonces, de nuevo, se perfila una vida que ya no puede ser, ¿no? Ya no se pueden rendir cuentas. Ahí igual, perdón, es interesante, ¿sí? Porque ella habla poco. Es interesante cómo él lee en ella, por lo poco que ella dice, digamos, esta construcción de que se le demanda rendir cuentas, es más como el espejo que ella le pone enfrente, quizás sin querer, porque sabemos poco de la verdadera intención de ella de estar ahí y demás, ¿no? También se juega mucho lo no dicho y lo que él interpreta de esos silencios y los gestos. Sí. ¿No? Bueno, y su autorrecriminación. Sí, una suerte de autorrecriminación, pero sin formar parte de la vida del otro. Claro, entonces, totalmente. Nadie va a hablar del cuento de la señora y el departamento. Tremendo, bueno, ese es tremendo ese cuento, sí. Tremendo. Ese es el del soliloquio. Sí, claro. mi ángel.
¿no? Sí, mi Sí, ángel. tremendo, tremendo ese. Ese a mí me gustó mucho también. Que está en la página, esperen que así, ¿me tiran la página? 109. Así yo veo mis comentarios también. Sí, porque además es una primera persona que se engaña todo el tiempo. Cuando yo les decía esta idea de que el que se engaña. Y nosotros, lectores, vemos todo el engaño, ¿no? Esa creo que es una destreza de esta autora, ¿no? No, pero yo creo que en la cotidianeidad perdemos la percepción de las cosas. O sea, de Sí. repente es como que, claro, nosotros estamos viendo la historia completa de una familia, o sea, estamos viendo, no sé, 10, 15 años, no sé cuántos años habrán pasado, no recuerdo si lo dice, pero, o sea, y la señora va perdiendo, digamos, su poder, su espacio y todo, como yo creo que nosotros en la cotidianidad a veces nos damos cuenta que nos pasa también. Sí, la van desplazando a Eva todo el tiempo. Sí, Y ella sí, se va pero nosotros acomodando vemos. igual. Y siempre se, o sea, Cuando empieza a Claro, lo sentir la terrible es que tierra ella va en la cediendo, cara. ¿no? Porque no es que se lo imponen violentamente, o sea, ella va cediendo, por ahí hay una como violencia psicológica, si querés, pero es ella cediendo su espacio todo el tiempo. Sí. Lo que pasa es que ¿cómo, Marina? No, digo, por una necesidad tal vez de sentirse acompañada. Porque claro, por sentirse muy, muy sola, lo que te lleva es sentirte tan sola a resignar tu propia vida, prácticamente. Claro, pero justamente la gracia desde el punto de vista de la narración, insisto con esto, como está en primera persona, si estuviese en tercera, la tercera se da cuenta de lo que le pasa a la primera. Que el omnisciente justamente sabe qué le pasa al personaje, pero el personaje en primera no puede saber lo que le pasa, no sabe que está cediendo, no sabe todo lo que está perdiendo. Por eso me parece muy, muy buena y tiene, esto quizás no es fácil de justificar lo que voy a decir, tiene esta prosa alemana, se nota que es una escritora alemana en muchos aspectos, hasta casi una suerte de posición filosófica cotidiana, que me resultó muy, muy interesante también. Pero bueno, llegamos a nuestra hora. Sí, perdón. Sí. Que precisamente también sí me hizo recordar por ahí la memoria lectora, ¿no? Que une arbitrariamente algunas cosas a Ernst Junger. Junger. De los acantilados de mármol, ¿no? Y la forma esa muy, muy bien alemana, ¿no? Muy interesante, sí. Junger, que no es Jung, digo para que no se confundan. Y alemán. Bueno. ¿Y qué quedó? Conversaciones lejanas. Que se olvidó las llaves también es genial. También. Es genial. Conversaciones lejanas a mí me encantó. No sé vos, Laura, qué te pareció, pero a mí me pareció. Sí, a mí Conversaciones lejanas. Conversaciones lejanas el final. Es como un juego de mesa. Excelente. Es un juego de rol. Sí. Es un juego de rol. Yo imagino sentar a mi familia, digamos, la que tiene más o menos mi edad, y cada uno que lea, que sea un personaje, o sea, porque es la vida misma. Sí, está bueno eso, ¿eh? Podríamos hacerlo. Un juego de roles, tenés razón. Sí. No, el final es totalmente... Sí, lo de Angélica, el último parlamento de Angélica es impresionante. Es lo mejor. Bueno, creo que todos tienen algo como de la vida misma, que como dije en el cuento de Krista, yo lo sentí como un psicoanálisis propio, mío, para mí, y de los propios personajes que te dejan como decíamos al principio, incómodos, te ponen incómodos, te hacen pensar. Bueno, por eso se le atribuye que son relatos psicológicos dentro de lo inquietante. Yo me había notado acá como que todos tenían como un mundo incierto, ¿no? Tenebroso, pero después aterrizábamos en que era la realidad realmente, ¿no? Como que esa cosa... Realmente la realidad que es tenebrosa. Claro, o sea, lo tenebroso es muy sutil, o sea, tiene una atmósfera te va creando tan densa, pero después es como que... Ahí uno se da cuenta que un buen escritor... Ahí uno se da cuenta que un buen escritor no necesita una gran historia, sino un punto de observación. Un punto de observación. Totalmente. Sí, son cuentos muy, muy inquietantes, muy enigmáticos,
Son adictivos, la verdad que son adictivos. Qué bueno. Bueno, hay más, hay más. Así Dentro que pueden de ir a lo buscar. mundano y cotidiano, porque eso es lo bueno, no es nada, es todo dentro de un paseo, una mujer que le saca la casa, una familia, conversaciones telefónicas, o sea, no hay nada, no es un viaje a la luna, ni Yo nada. creo que todos comparten la sensación de que todo puede cambiar de un momento para otro. Sí. Por eso es tan inquietante. Desde la cordura hasta una Sí. situación que se está viviendo y se ve desde otro punto de vista. Y además está manejado muy intensamente con las voces de los personajes. Yo en el cuento de Krista enseguida tomé partido por ella y dije, este guacho va para adelante, no le da bola. Como que me dejé llevar por lo que ella me estaba contando. Y esta sensación de que un volantazo enseguida cambia todo, que nada está dicho, que no se hace pie, que todo el tiempo el lugar seguro, que no existe el lugar seguro. Eso está muy bueno, lo de que no se hace pie, y también hay algo importante, que con esto vamos redondeando, que es esta idea de cómo se sostienen las personas, lo frágil que es cómo se sostienen las personas, que si tocas ese punto que ella busca contar y narrar, se puede, digamos, desarmar toda la construcción. Se desvanece todo. Sí. Así que bueno, pero acá estamos bien sostenidas. Mientras tengamos un libro en la mano, podemos sostenernos. Sí. Aparte, qué hermosura que es. Bellísimo, sí, muy bonito. Es muy bellísimo, lindo. como el de Alcott, el último también era bellísimo. Y no saben lo que se viene para... La recibo mañana, no me digas nada. La traducción. Cajita sorpresa. Momento del chisme. Silvia, para La cerrar, traducción excelente. gracias, Silvia. Para cerrar, que ya te liberamos, yo te quería preguntar si ya habías leído a la autora, si ya la conocías y cuándo la habías leído. No, sabés que me la hiciste descubrir. Ese mérito no lo tengo esta vez, pero yo tampoco la había leído nunca, por eso. Pero me la hicieron descubrir, y bueno, me fui a buscar más y me fui a averiguar. También hablé con una amiga, que es una amiga alemana, que compiló unos cuantos autores alemanes, y también me contextualizó un poco su obra, y me dio algunos libros que no son fáciles de conseguir tampoco, porque me los dio en inglés. O sea... En la misma editorial está. En la misma editorial hay otros títulos. Hay otro título. Sí, hay otro título, está el de otros relatos inquietantes. Sí. Y el Mercado Libre. Acá Carmín pregunta si yo soy la responsable del descubrimiento de este mes. Yo soy la responsable del descubrimiento de febrero, así que el que ya lo recibió, pero de este no soy responsable, porque vamos variando, vamos eligiendo, así que acá hubo un curador que la trajo, que la súper recomendó, así que ahí le agradecemos, porque no yo tampoco la conozco. Buenísimo, pero el que se viene está genial, así que vamos por ahí. Seguramente. Vamos. Febrero, bueno. sí, este es enero, ahí dicen, este mes es febrero, no, este es la de enero. Este es enero. Pues este es enero, y el 22 de febrero, a las 18 también, nos vemos para debatir febrero. Ahí está, ahí ordenamos las fechas. Bueno, gracias, Silvia. Chao, gracias. Que anden bien. Chao, gracias. Chao, Silvia. gracias. Chao. Nos vemos, Marina, en un rato. Fruta tigre. Chao.